Bienvenidos sean todos, esperando, ¿verdad?, que todos estemos aquí contentos y gozosos, que podamos, hermanos, edificarnos unos a otros por medio de la palabra, de los himnos, de las oraciones y del poder vernos los unos a los otros con esas caras sonrientes. Decía nuestro hermano Robert, una sonrisa hace mucho más. Y eso es algo importante, hermanos, que debemos nosotros tener en nuestra mente, cómo motivamos a los demás hermanos. Quiero, hermanos, que nosotros meditemos en un tema que se ha visto en muchas ocasiones. Y quiero hablar acerca del temor. El temor, hermanos, es algo que nosotros debemos conocer a fondo, o al menos entenderlo, porque en muchas ocasiones nosotros ignoramos las cosas y no las llevamos a cabo. Dice ya en Salmos capítulo 111, Salmos capítulo 111 versículo 10 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Vemos, hermanos, que el rey Saúl, allá en Samuel, hermanos, dice: solamente temed al Señor y servidle en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. El temor de Dios, hermanos, en el cristiano es importante, es necesario, porque en muchas ocasiones el cristiano se acostumbra a vivir una vida aparentemente bien delante del Señor, pero ha perdido todo el temor delante de Dios. Y viene o venimos y nos congregamos, asistimos, ¿verdad?, en las reuniones, y aquí estamos quizás participando, pero no tenemos nada de temor delante de Dios. Venimos solamente para que los hermanos quizás no nos visiten. Venimos solamente para que digan: bueno, ese hermano, yo ya cumplí, ya no tengo ningún problema. Pero en realidad tenemos temor delante de Dios. Dijo, ¿verdad?, en el Salmo 111, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando usted y yo, hermanos, creímos a Dios o se nos predicó el Evangelio, seguramente muchos de nosotros obedecimos a la verdad porque tuvimos temor de perder nuestra alma en el infierno, de que llegara la hora de la muerte y delante de Dios nos arrojara a las profundidades del infierno. Y quizás muchos de nosotros por ese temor dijimos: no, yo quiero estar a cuentas con Dios, yo quiero ponerme a cuentas con el Señor por medio del bautismo, del perdón de mis pecados. Y entonces por ese temor yo obedecí el Evangelio. Pero pasado el tiempo, hermanos, en muchas ocasiones habemos muchos que empezamos con el ánimo de predicar por temor a Dios, porque comprendemos que por medio del Evangelio nosotros, ¿verdad?, podemos alcanzar la salvación. Y cuando nos hemos bautizado, entonces sabemos que delante de nuestro Dios estábamos sin pecado, sin mancha alguna. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos ir creciendo día con día, que tenemos que ir preparándonos para poder cumplir con el propósito que Dios nos ha llamado. Hermanos, mientras estamos en vida tenemos un propósito en esta tierra, pero por causa de que perdemos el temor delante de Dios, ignoramos sus mandamientos. Cuenta la historia, hermanos, en el Antiguo Testamento que Israel estuvo en el tiempo de los jueces y no había rey sobre Israel. Dios gobernaba y reinaba, pero el pueblo, dice la Biblia, que veía a las otras naciones teniendo a sus reyes y dijo: queremos un rey. Y dijo Dios: bueno, diles que van a tener un rey. Y Dios elige a Saúl. Saúl, hermanos, era un hombre temeroso de Dios, pero se acostumbró tanto a obedecer a Dios que después ignoró las palabras de Dios y no prestó la atención adecuada, sino que perdió el temor delante de Dios, y entonces le falló a Dios. Y lo que pasó, hermanos, es que Dios desechó a Saúl porque no tenía ese temor que necesitaba en guardar los mandamientos. Ya vemos cristianos que hemos perdido ese temor,
y ya no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Jesús en muchas ocasiones, hermanos, nos enseña que tenemos que ser diligentes, que tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo, pero por falta de temor malgastamos nuestro tiempo, no cumplimos con lo que debemos darle a nuestro Señor. El temor, hermanos, en la vida del cristiano es esencial para poder agradar a Dios. Cuando nuestros hijos, hermanos, no los disciplinamos, entonces ellos no tienen temor. Y nos faltan el respeto en cualquier lugar, a cualquier hora, y los hijos nos mandan. Pero cuando hay un padre que aplica la disciplina como Dios lo hace, hermanos, entonces el niño tiene temor, porque sabe que cuando el padre o la madre hablan, ellos tienen que obedecer, porque va a haber un castigo. Y cuando nosotros ejecutamos el castigo, entonces los hijos aprenden que tienen que hacer caso o ser castigados. Y en muchas ocasiones, hermanos, nosotros obedecimos a nuestros padres porque teníamos temor del castigo. Si mamá o papá hablaban, teníamos que obedecer porque si no venía el castigo. De esa manera, hermanos, funciona la vida delante de Dios. Dios, hermanos, nos disciplina. Dice allá en Hebreos que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero cuando nosotros, hermanos, somos disciplinados, en muchas ocasiones no prestamos la atención adecuada. Pero tenemos que poner en nuestra mente, hermanos, que va a llegar el momento en que Dios va a aplicar un castigo eterno. Un castigo en el cual no podemos escapar ni podremos salir aunque querramos, como aquel rico que murió y fue llevado al lugar de tormento. Y seguramente, hermanos, si nosotros hemos perdido el temor delante de Dios, vamos a sufrir las consecuencias. Esas consecuencias que cuando estemos allá delante de la presencia de Dios y seamos condenados, nos vamos a lamentar. Y vamos a recordar, hermanos, cómo nosotros creímos y obedecimos a Dios y hicimos, ¿verdad?, lo que Dios mandaba de bautizarnos, pero no perseveramos, como dijo allá a la iglesia en Apocalipsis, las iglesias, sé fiel hasta la muerte. Y ser fiel, hermanos, implica obedecer los mandamientos de Dios. No solamente creer, arrepentirse y bautizarse, sino que ahora nuestro plan o el plan de Dios para con nosotros es que nosotros hablemos de Él a las demás personas, que nosotros hagamos cambios en nuestra vida diariamente, que nos esforcemos. Y en muchas ocasiones nosotros, hermanos, ya no tenemos temor, porque decimos, ¿qué me va a hacer Dios? Nuestro trabajo nos va bien, en nuestra casa nos va bien, y entonces dejamos a Dios o las cosas de Dios a un lado, porque pensamos que Dios, hermanos, no nos está tomando en cuenta. Pero sepa, hermanos, que Dios está al pendiente de usted y de mí en cada momento. A veces, hermanos, cuando vemos que el Evangelio está dando frutos, vemos a las bancas llenas de nuevos cristianos, y pasa el tiempo y de repente empezamos a ver los huecos en la congregación, las sillas vacías. ¿Por qué? Porque han perdido el temor. Creyeron, obedecieron, pero el temor se fue de la vida de aquel cristiano y entonces ya no tiene temor faltar. Ya no tiene temor, ¿verdad?, portarse mal delante de Dios, porque piensa que no hay una disciplina, no hay un castigo. Pero la Biblia, hermano, nos enseña que, o habla de dos tipos de temor. El temor, hermano, significa terror, miedo o sencillamente reverencia y respeto. Muchos, como he dicho, hemos obedecido porque tenemos miedo a nuestros padres, porque vieron padres que quizás abusaban de su autoridad y castigaban a su hijo hasta acabarlo. Y el hijo decía, no, yo ya no quiero que me vuelvan a agarrar como me pegaban antes. O hay también, ¿verdad?, quienes han entendido que el temor es la reverencia y el respeto que los padres se merecen. Cuando uno, hermanos, ha comprendido o ve el sufrimiento de sus padres, no obedece a sus padres por miedo a que sea castigado. Obedece a sus padres porque ha visto el sufrimiento, lo que ha dado, lo que se ha esforzado, porque usted o porque el hijo tenga lo necesario. Y Dios, hermanos,
Sin duda alguna, creo que muchos de nosotros hemos visto cuán amor ha tenido por nosotros. Dice que Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para que todos los que creamos no nos perdamos. Jesús, hermanos, se despojó de su condición, siendo Dios, teniendo todas las comodidades, y vino a esta tierra para que usted y yo podamos tener temor delante de Dios. Y dice, ¿verdad?, que cuando usted y yo aprendemos, Pablo, hermanos, cuando fue llamado, sintió terror porque sintió una enfermedad en su cuerpo, vio cómo el Señor Jesús se le apareció, y él, hermanos, estaba asustado viendo a Jesús, y él lo primero que vino a su mente dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La Biblia, hermanos, tiene mucho que decir acerca del temor, pero menciona dos tipos de temor. Nos da muchos beneficios y bendiciones, pero el miedo, hermanos, es perturbación, angustia del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Muchas veces creo que a muchos nos ha pasado, ¿verdad?, que estamos durmiendo y de repente sentimos, por ahí se menciona mucho, que se nos subió el muerto. Y entonces nos levantamos, hermanos, con un miedo profundo, una perturbación, una angustia, y a veces algo imaginario, no es real. Es algo que la ciencia nos puede explicar. Pero entonces, hermanos, muchos de nosotros a veces tenemos ese tipo de miedo, una angustia, un riesgo. Y muchos cristianos hemos perdido, hermanos, ese miedo de ser condenados. ¿Sabe por qué perdemos ese miedo? Porque decimos, voy los miércoles, voy los domingos, ya voy 20 años de ser cristiano y Jesús no viene. Y entonces caemos en una forma de conformismo en el cual decimos, Dios no va a venir, tengo tiempo. Como aquel joven que pidió la herencia a su padre, el hijo pródigo se fue y gastó todo, y hay muchos cristianos que toman esta actitud. Dios no viene, entonces me voy al mundo, disfruto, y cuando yo sea más viejo, entonces regreso a Dios. Están perdiendo todo el temor, todo el miedo de esa condenación. Dice, anulando las facultades de decisión y raciocinio, impulsa a una persona a cometer un hecho delictivo. Cuando perdemos el miedo, hermanos, muchos que han matado en una ocasión comúnmente se vuelven asesinos seriales porque ya han cometido esa actividad y han perdido el miedo. Pero cuando uno no ha matado a una persona, hermanos, tenemos el temor, no nos atrevemos. Pero alguien que lo ha hecho, hermanos, como cuando uno va a matar una gallina, los que ya tienen la experiencia, a veces veía a mi mamá que agarraba la gallina y la mataba muy fácil, pero yo nunca lo he experimentado. Me da nervios querer jalarle el pescuezo a la gallina. Matar a un animal, hermanos, implica algo que no es tan grave, pero a una persona. Cuando uno pierde el miedo, hermanos, lo hace con una práctica muy fácil. Aquellos que se dedican a matar ganado saben que la primera vez es difícil y después empiezan a agarrar la práctica y se vuelve algo cotidiano. Se pierde el miedo, el temor, y entonces ya pueden hacerlo de una manera fácil. Como aquel cristiano que ha perdido el temor delante de Dios. Ya no le da miedo faltar, desobedecer, no hacer cambios en su vida diario, sino que ahora ya le da igual la palabra de Dios. La sabiduría, decía, ¿verdad?, en Salmos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría, hermanos, es una cantidad atribuida a quienes poseen una gran cantidad de conocimiento y se distinguen por usarlos con prudencia y sensatez. Usted podrá recordar a aquel joven Salomón cuando quedó a cargo del pueblo de Israel a reinar, y Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras y yo te lo concederé. Y dijo Salomón, Señor, solamente demando que me des sabiduría para gobernar este pueblo. Y Dios le dijo, está bien, te doy la sabiduría, pero también te doy riqueza. Vemos, hermanos, cómo Dios es tan grande, tan bueno, pero la sabiduría, hermanos, la tenemos que aplicar como Dios la manda. Dijo Dios, ¿verdad?, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero muchos de nosotros nos olvidamos y dejamos las palabras de Dios por la ciencia.
por lo que las escuelas nos enseñan y dejamos, hermanos, que nuestra fe vaya decayendo día con día, porque creemos más a lo que vemos que a lo que no vemos, porque a Dios no le hemos visto y ahora nuestra fe está desmayando. Pero dijo Dios, hermanos, que en su creación vemos el poder de Dios. Usted y yo, hermanos, cuando nos despertamos y tenemos la oportunidad de ver las maravillas que Dios creó, es para que afirmemos nuestra fe, confiemos más en Dios. Pero muchos cristianos actúan de diferente manera. Se levantan y ven la naturaleza y empiezan a decir, ¿por qué este árbol crece? Y se van al internet y empiezan a investigar. Y el internet, hermanos, comúnmente siempre tiene una respuesta para todo, aunque no pueda comprobarlo. Vemos, hermanos, que la sabiduría tenemos que aplicarla de una manera correcta para que nosotros podamos comprender el verdadero temor hacia Dios. No un temor de cobardía a la cual no podamos hablarle a nuestro Padre. Porque cuando el hijo, hermanos, es golpeado severamente, sin misericordia, entonces el hijo lo que pasa es que ya no quiere hablar con su padre, ya no quiere hablar con su madre, porque tiene miedo. Usted ve a los niños a veces que ya están traumados, por ahí le dicen, no, es que ya lo tienes traumado, ya no tiene la confianza. Y a veces, hermanos, habemos padres que, como he dicho, abusamos quizás de nuestra autoridad y acabamos con la autoestima de nuestros hijos. Pero Dios, hermanos, no actúa de esta manera. Dios es tan bueno que nos tiene la paciencia día con día para que el temor de usted y mío vaya creciendo delante de su presencia y podamos, ¿verdad?, agradecerle a Dios con reverencia y respeto. Debemos nosotros temer a Dios porque Él es bueno, que nos permite levantarnos día con día. Y muchos de nosotros nos olvidamos. Dice, ¿verdad?, el primer tipo de temor es la protección que Dios nos ofrece. Usted y yo, hermanos, tenemos que tener o sentir ese temor delante de Dios, pero no un miedo, sino una forma de respeto, de agradecimiento delante de Dios, porque sabemos que Dios, hermanos, nos da protección. Y muchos de nosotros, hermanos, a veces ignoramos estas cosas, pero día con día se ha dado cuenta, hermanos o hermana, que día con día hay personas que mueren, accidentes, cosas que a veces ni siquiera pasan por nuestra mente, pero todos los días en el mundo, hermanos, alguien está sufriendo un accidente, una tragedia, y a veces nosotros no tenemos la capacidad de comprender que Dios está a nuestro cuidado. Nosotros en muchas ocasiones dejamos de agradecer a Dios, perdemos ese temor y no damos gracias a Dios que Él nos está cuidando, que terminamos un día con bienestar, que Dios nos ha librado de cualquier atrocidad, de cualquier peligro, y a veces vivimos nuestra vida sin darnos cuenta de que Dios está ahí. Dice Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, en su versículo 26 nos dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Dice, ¿verdad?, este Proverbios, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Cuando usted y yo, hermanos, tenemos confianza en Dios o tenemos temor, sabemos y confiamos claramente que tenemos protección. Dice, ¿verdad?, la Biblia, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, estamos seguros de que Dios nos está protegiendo? ¿Ha sentido usted, hermano, la protección de Dios en su diario vivir? ¿O usted piensa, es de las personas que dice, y bueno, yo voy a mi casa y porque me cuido es porque regreso con bien? Porque habemos quienes pensamos de esa manera. No, es que yo me levanto, salgo con tiempo, agarro el carro, veo a ambos lados de la calle y siempre ando con mucha precaución. Y a veces pensamos que nosotros somos los que hacemos un buen trabajo, pero no nos damos cuenta de que Dios, hermanos, es el que nos está protegiendo, el que nos está dando esa protección. Si tememos a nuestro Padre y somos fieles a Él,
vamos a tener lazos de confianza y nos va a proteger a donde vayamos. Esto es algo que usted y yo, hermanos, necesitamos comprender. Por medio del temor, hermanos, vamos a alcanzar lazos de confianza delante de Dios. Porque sabemos, hermanos, que cuando hagamos algo indebido, Dios estará ahí para corregirnos. Como padres, hermanos, cuando hemos tenido a nuestros hijos, sabemos que tenemos que estarlos cuidando. Y cuando ellos hacen algo indebido, nosotros les llamamos la atención. Por ahí estaba viendo en las redes sociales de un niño allá en Villaflores que estaban, creo, una máquina desgranando maíz, y el niño metió la mano y le arrancó todo el brazo. A veces por un descuido de los padres que no enseñamos, hermanos, o no tenemos la cualidad que tiene Dios de ser omnisciente, omnipresente, a veces los padres, ¿verdad?, nos arrepentimos eternamente. Dije yo, ¿qué sentirá el padre de ver a su hijo que su mano fue destruida por un descuido? Pero nosotros, hermanos, tenemos la gran bendición de que Dios es omnisciente y omnipresente. Está en todo lugar, en todo momento. Él no va a permitir si usted tiene temor delante de Dios. Dice, y si le enseñamos a nuestros hijos a temer a nuestro Dios, serán salvos y no andarán en malos pasos. Cuando usted y yo, hermanos, tenemos temor, vamos a procurar enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que hablemos de Dios a nuestros hijos. Pero cuando usted y yo, hermanos, perdemos el temor, no nos va a importar enseñar a nuestros hijos. Porque ni siquiera nosotros, hermanos, vamos a tener la capacidad de conocer los mandamientos de Dios. Lo que pasa es que muchos de nosotros, hermanos, cuando iniciamos, tenemos temor. Pero pasado el tiempo, ya no nos interesa. Dejamos de actuar, dejamos de hacer y dejamos de crecer como Dios demanda que lo hagamos. Dice allá en Salmos 34:7, un pasaje que ya he mencionado, pero lo conocemos, vamos a leerlo, Salmos 34. Verso 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si usted y yo, hermanos, somos cristianos que tememos a Dios, estamos seguros que hay un ángel a nuestro alrededor. Y si usted es de las personas que está seguro de que tiene un ángel, hermanos, es porque está haciendo un gran trabajo en su familia, en la iglesia y delante de Dios, poniéndole en primer lugar a Él en todo. Pero si usted es uno de los que no pone a Dios en primer lugar, va a tener un serio problema. Porque la promesa de Dios dice, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor ¿de quién? De los que le temen. Aquel cristiano que teme a Dios está garantizado que un ángel le está cuidando. Pero aquel que solamente se dice ser cristiano y no tiene temor delante de Dios, debe tener cuidado. Porque el ángel no va a estar allí para defenderlo. ¿Sabe por qué muchos acaban yéndose? Porque el ángel de Dios se ha apartado de ellos. Y viene el enemigo. Dice Pedro que el enemigo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Aquel que ha perdido el temor, hermanos, el enemigo es astuto. Empieza a trabajar con ese hermano, con ese cristiano, sacando todo temor del corazón de aquel cristiano, diciéndole, ¿sabes qué? No pasa nada. Recuerda las palabras de la serpiente cuando le dijo a Eva que comiera del fruto prohibido. No pasa nada. Dios no ha dicho la verdad. Si tú comes de ese fruto no vas a morir. Y ahí, hermanos, está el diablo día con día atrás de nosotros diciendo, mira, Dios no viene. ¿Para qué te esfuerzas? Quédate en tu casa. ¿Para qué estudias tu Biblia? ¿Para qué quieres predicar? Quédate callado. Y de ese modo, hermanos, el diablo está trabajando día con día. Y el ángel, hermanos, cuando usted pierde el temor, el ángel de Dios se aparta. Y el enemigo, el diablo, tiene la oportunidad de entrar y hacer su trabajo libremente. Muchos de nosotros, como he dicho, hermanos, hemos perdido ese temor
y dejamos que el diablo trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón. Y si antes hacíamos el trabajo de Dios, lo vamos dejando de hacer día con día. Si antes cantábamos, dejamos de cantar. Si antes íbamos a los himnos, dejábamos de ir a los himnos. Si antes nos anotábamos en el pizarrón, ahora no, mejor que lo hagan otros. Dios de todas maneras no viene. Ya cuando se mueran aquellos que lo hacen, a ver si lo hago. Muchos piensan de esta manera, pero hermanos, tengamos cuidado, porque el ángel de Dios, cuando no hay temor en el cristiano, el ángel de Dios se aparta y no estará allí para defenderle. Nuestro Padre nos vigila a cada uno de nosotros, pero solamente defiende a los que le temen, a los que respetan a nuestro Padre. Como he dicho, dijo el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, pero cuando Dios, hermanos, se da cuenta que usted no tiene temor, el ángel no va a estar allí para defenderlo. También, hermanos, como dijimos, la sabiduría, dijo Proverbios, el principio de la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dijo Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice, primero es el temor para obtener la sabiduría. El temor es el respeto que damos a nuestro Padre. Cuando usted y yo, hermanos, tenemos temor, nos vamos a preocupar por prepararnos, por leer la palabra de Dios, porque tenemos temor. ¿De qué manera nosotros, hermanos, podemos demostrar nuestro temor? Cuando nos preocupamos por leer nuestra Biblia, cuando nos preocupamos por servir o cumplir nuestra función como miembros en la iglesia. Porque tengo temor delante de Dios, entonces voy a cumplir con mi función. Cada miembro de nuestro cuerpo, hermanos, tiene que cumplir su función para que el cuerpo pueda estar sano. ¿Se ha puesto a pensar cuántos miembros tenemos en nuestro cuerpo? Y cada miembro, hermanos, tiene que cumplir con su función. Pero cuando un miembro de nuestro cuerpo empieza a fallar, inmediatamente tenemos que buscar, ¿verdad?, al doctor, al médico. Cuando los riñones nos empiezan a doler, nos preocupamos, porque hemos visto a gente con hemodiálisis y tenemos temor. Queremos, ¿verdad?, ir corriendo al médico que nos dé una medicina para que no lleguemos a esa situación de tener hemodiálisis día con día. Los que hemos visto a personas en esta condición nos preocupamos, porque sabemos que las consecuencias de esa enfermedad son delicadas. Cuando el cristiano, hermanos, tiene temor delante de Dios, entonces se va a preocupar por adquirir la sabiduría. Pero si usted no tiene temor, entonces no se va a preocupar por adquirir la sabiduría de Dios. Como he dicho, muchos se han perdido y la mayoría de los jóvenes, hermanos, hoy en día están en el mundo. ¿Por qué? Porque están preocupados por enriquecerse en esta tierra. Pero muchos de los jóvenes no están preocupados por hacer tesoros allá en el cielo. Eso es lo que más nos debe preocupar. Recordemos, hermanos, que Dios es tan bueno, tan amoroso, que nos da la oportunidad y nos dejó esta ley de la libertad. Dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Usted y yo, hermanos, tenemos la oportunidad de poder comer lo que querramos, según la Biblia, algo que el pueblo antiguo no tenía. Dios había dado mandamientos de todo lo que el pueblo iba a comer. Pero vino Cristo, hermanos, y nos libertó de esa ley y dijo que ahora todo, de todo lo que se vende, ¿verdad?, podemos comer. Pero dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Porque los mandamientos de Dios son buscarle primero a Él, y Dios es tan bueno, hermanos, que nos va a bendecir. Muchos de nosotros o muchos jóvenes están pensando, no, primero mi escuela, y después de que acabe mi escuela vamos a ver cuánto tiempo tengo para Dios. Y no solamente los jóvenes, sabemos cristianos que ya somos viejos y pensamos primero en poner a Dios o al mundo y luego a Dios. Primero pensamos en el trabajo y si nos da tiempo, pensamos en Dios. ¿Se ha puesto a pensar cuando ha tenido un día arduo de trabajo, cansado, si tiene ganas de hablar de Dios? Ya no. Cuando usted está cansado, llega a su casa y quiere descansar, dormir, recuperar sus energías, porque hemos dado todas nuestras energías hacia el trabajo. Y dejamos, ¿verdad?, a Dios en segundo lugar.
cuando debe ser todo lo contrario. ¿Recuerda lo que pidió Salomón, hermanos? Sabiduría. Bien pudo pedir Salomón riquezas, ¿verdad? Pero no las hizo. Dios le obsequió la sabiduría a Salomón y Dios le dio también riquezas. Cuando usted tenga el temor necesario delante de Dios, Dios no va a ser injusto para dejarlo morir, no. Dios lo va a bendecir. Dios le va a dar lo necesario, pero usted y yo necesitamos tener ese temor y esa sabiduría. Dice, y los negligentes desprecian la enseñanza de nuestro Padre, y así jamás alcanzarán la sabiduría y la salvación, y nunca andarán rectamente. Aquel hombre, aquella persona que se le ha hablado del Evangelio y no quiere, ¿verdad?, no quiere aceptar a Dios en su vida, se está privando de la protección de Dios, se está privando de la ayuda de Dios. Dijo el apóstol Pablo, el que conmigo no recoge desparrama. Jesús mencionando, hermanos, esas frases como cotidianamente, diciendo que buscáramos primeramente su reino y Dios nos iba a proveer todas las cosas. En muchas ocasiones nosotros las negamos o no queremos aceptarlas. Debemos, hermanos, nosotros tener temor delante de Dios y aceptar su voluntad. Dice primer libro de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 28 nos dice: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Cuando vemos, hermanos, que alguien conoce, tenemos temor de hablar. A veces el predicador hace preguntas y por temor a fallar, muchos nos quedamos callados. Aunque tengamos la respuesta, a veces decimos, no, ¿qué tal y me equivoco? Qué vergüenza. Porque hay temor. Pero, hermanos, la sabiduría, como he dicho, la necesitamos obtener. Y cuando somos prudentes, sabemos cuándo hablar y cuándo no hablar, porque vemos quiénes, ¿verdad?, hablamos en todo momento, aunque no tengamos la razón. Aunque no sepamos la respuesta, queremos decir, no, yo sí la sé. Y cuando viene el diccionario y, no nada que ver con lo que yo digo, entonces quedamos avergonzados. Dice, ¿verdad? El rey temía y respetaba, y también la reverencia que le daba a nuestro padre, y nuestro padre le daba sabiduría para juzgar a la gente. Este rey, hermanos, sabemos, ¿verdad?, que la Biblia enseña cómo Dios le bendijo, y la gente veía la gran sabiduría del rey. Y todos temían, porque siempre el rey iba a tener una respuesta sabia para cualquier problema. Sabemos, hermanos, que por medio del temor vamos a poder obtener también nosotros un reposo. Cuando usted y yo, hermanos, tememos a Dios, estamos confiados. Cuando hemos hecho algo malo delante de la ley, hermanos, terrenal, por ejemplo, si hemos robado, tenemos temor de la autoridad. Cuando vemos una patrulla, ay, ¿qué tal me están buscando a mí? O si hemos hecho alguna otra atrocidad, entonces estamos con el pendiente, el temor de que nos van a descubrir. Pero delante de Dios, hermanos, no hay nada en oculto. Tenemos la gran bendición que si usted y yo somos temerosos de Dios, hermanos, vamos a poder tener un reposo. El respeto y la reverencia que le damos a nuestros padres es para nuestra vida, y con esa vida que nos dio viviremos llenos de reposo. Cuando un hijo, hermanos, es obediente a sus padres, ¿creen que va a tener temor cuando diga el papá, a ver, hijo, voy a salir y haz esto? Si el hijo lo ha hecho, ¿usted cree que va a tener temor cuando venga su padre? No. Contento va a abrir la puerta, papi, pasa. Y el papá va a llegar o la mamá va a llegar y contentos. Pero cuando un hijo queda en casa y le dieron una orden y no lo hace, y oye que ya abrieron la puerta, viene el temor, porque sabe que va a venir el castigo. ¿Cómo nos reciben los hijos? Ya está llorando. Ya están llorando porque saben que no han cumplido con la orden que se les dejó. Pero cuando usted y yo, hermanos, tenemos temor delante de Dios, vamos a vivir confiados, con reposo, sin preocupaciones, porque si Dios viene hoy, vamos a poder entrar en el reino de los cielos.
Pero aquel cristiano que no ha cumplido con su trabajo, ¿cómo puede tener reposo? Aquel cristiano que no tiene temor delante de Dios, ¿cómo va a poder tener reposo cuando duerme si no está cumpliendo con los mandamientos de Dios? Seremos llenos de reposo y no seremos visitados del mal porque hemos basado nuestra fe en nuestro Padre y el temor que le tenemos. Por eso es importante temer a Dios. Cuando usted y yo, hermanos, aprendemos a tener temor delante de Dios, vamos a tener la seguridad, el reposo de que, aunque el diablo nos esté persiguiendo, hermanos, ¿quién va a pelear nuestras batallas? Dios. El ángel de Jehová estará ahí para ayudarnos y protegernos si usted y yo tenemos el temor delante de Dios. Pero si usted y yo no tenemos temor delante de Dios y no obedecemos, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 nos dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Si usted hoy en día, hermano, hermana, amigo oyente, vive atribulado, necesita tener temor delante de Dios. Porque cuando nosotros somos atribulados, hermanos, dice la Biblia que debemos estar contentos, gozosos, si somos atribulados por el Señor. Pero si usted no es atribulado por el Señor y es atribulado por sus cuentas de banco, por su trabajo, por su escuela, entonces preocúpese. Busque a aquel que le puede salvar, que le puede dar el reposo, no solo en esta vida, sino que en la venidera. Dijo, ¿verdad? Y vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor. Yo no sé, hermanos, pero cuando Cristo venga, es difícil poder tener en cuenta qué vamos a sentir en ese momento. Imagínese en este momento que de repente los cielos, hermanos, empiezan a arder. ¿Será que usted está preparado para recibir al Señor? ¿Cómo se sentiría usted si ahorita el Señor Jesús viniera en este momento? Y aquellos que han creído, que conocen, que han estudiado la palabra de Dios, pero que hoy en día ya no están perseverando, cuando vean este escenario en el cielo, ¿qué van a sentir? Dice la Biblia que cuando Noé, hermanos, estaba predicando, todos le tiraban a loco, a nadie le importaba. Pero cuando fueron abiertas las aguas, hermanos, las fuentes de las aguas, la gente corría y gritaba: Noé, déjanos entrar. Porque cuando ellos vieron lo que Noé predicaba, entonces tenían temor. Pero dice la Biblia que en ese momento era demasiado tarde. No hubo más salvación para nadie. 8 personas se salvaron y muchos se han olvidado de estos sucesos. Hoy en día, hermanos, cuando usted y yo podamos observar al Señor Jesús viniendo en los cielos, seguro estoy que vamos a sentir temor. Porque si no hemos hecho lo que nos correspondía, entonces vamos a tener ese miedo de quedarnos en esta tierra y arder. Pero por eso, hermanos, necesitamos el temor en nuestra vida para que cuando Cristo venga estemos confiados. Cada uno de nosotros que fuimos desobedientes a nuestros padres y que fuimos temerosos de Él, no tendremos reposo. Que no fuimos temerosos, perdón. Vemos nosotros, hermanos, que muchos en realidad vivimos sin temor de Dios y debemos meditar en eso, porque en realidad va a ser algo que nos va a costar la salvación eterna. Y que si fuimos temerosos tendremos reposo cuando estemos en su presencia. Si usted y yo vivimos bajo el temor de Dios, cuando Cristo venga, vamos a estar contentos, gozosos. Recuerda las palabras del apóstol Pablo diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuánta seguridad tenía Pablo de que iba a encontrar reposo en su muerte? Toda la seguridad. ¿Pero qué puso él? Dice que todo lo que había estudiado lo dejó por basura. Cuando él hablaba, dice: yo sí tengo de qué gloriarme. Era judío, instruido a los pies de Gamaliel, pero cuando obedeció a Jesús, dice que todo eso lo tiró por basura. Y muchos de nosotros ni siquiera somos tan preparados como Pablo y consideramos que tenemos una buena preparación. Dejamos a Dios a un lado. El temor de Dios, hermanos,
Dice Mateo capítulo 10, versículo 31. Mateo 10, 31 dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hay que reconocer su poder y el amor que nos da a cada uno de nosotros. Él se merece todo nuestro temor porque fuimos creados por Él. Como he dicho, usted y yo no debemos tener un temor a la condenación o al castigo que Dios nos va a dar, sino que debemos servir a Dios con temor y reverencia porque Él es nuestro creador. Debemos notar, hermanos, que Dios es nuestro creador y mandó a su Hijo Jesucristo a morir. Y dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Usted y yo, hermanos, tenemos que perfeccionarnos en el temor de Dios. Ojalá, hermanos, lo estemos haciendo día con día y no vayamos como el cangrejo caminando hacia atrás. Empezamos con temor y después perdemos el temor. Cuando se pierde el temor, se deja de perseverar y se pierde la promesa. En la serie veíamos, hermanos, que las promesas de Dios son condicionales. Si permanecieres hasta el fin, fiel hasta la muerte. Entonces es importante temer porque nos ayuda a andar rectamente y no a hacer cosas inapropiadas. Cuando usted tiene temor delante de Dios, estará seguro, hermano, hermana, de que va a ser fiel al Señor, de que va a poner a Dios en primer lugar, de que cuando tome una decisión en su vida va a orar hacia Dios para que Dios le dé la sabiduría necesaria, si es bueno o es malo. El trabajo, hermanos, es bueno, pero cuando usted deja de congregarse, el trabajo se vuelve su maldición, su condenación. Porque Dios nos ha dado tiempo para todo y el cristiano, hermanos, debe aprender a darle el tiempo que Dios se merece, el tiempo que Dios demanda de usted. Dios no le está prohibiendo que trabaje, Dios no le prohíbe que vaya y disfrute con su familia, no. Pero cuando usted pone a la familia en primer lugar antes que a Dios, entonces usted está teniendo un serio problema y está agarrando su propia condenación. Debemos, hermanos, estar contentos y meditar que el temor es el respeto que le damos a nuestros padres y es el deber humano para temer su palabra, para crecer espiritualmente y fortalecernos y hacer lo correcto en la iglesia y afuera y poner orden y así podamos tener esa paz. Dice Hechos capítulo 9. Hechos en su capítulo 9, versículo 31 nos dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Si usted y yo, hermanos, aprendemos a vivir en el temor de Jehová, en el temor de Dios, dice verdad que en el primer siglo las iglesias de Dios estaban en paz. Y dice que crecían en el temor del Señor. Hermanos, como miembros tenemos que aprender a vivir bajo el temor de Dios. Y como iglesia, hermanos, vamos a poder crecer porque vamos a poder respetar los mandamientos de Dios. Si usted y yo, hermanos, hemos perdido el temor, debemos preocuparnos porque vamos a dejar de hacer las cosas que Dios demanda. Y eso debería darnos miedo, porque si Cristo viene en este momento vamos a tener serios problemas con Él. Y si Cristo no viene, entonces, si nosotros vamos a Él, ¿con qué cara le vamos a ver? Pero Señor, es que no llegabas. Hermanos, aumentemos en el temor de Dios nuestra fe. Aprendamos a tener temor de Dios porque Él nos ha creado, porque Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí, y Él se merece el respeto que a veces le faltamos. Espero, hermanos, nos ayude esta lección de mi parte. Estoy y que el Señor les bendiga. Amén.